Colombianos, realmente el sol no se puede tapar con un dedo y se destapa tremendo escándalo de corrupción en la SAE, en los bienes incautados a la mafia, señores. Daniel Rojas, su director designado por Gustavo Petro, ha encontrado muchas inconsistencias y pues bienes que están en papel pero realmente no se saben si están en físico, señores. Frente al informe que rindió el fiscal Francisco Barbosa en días pasados de bienes incautados, él reportó más o menos 19.500 bienes, pero en una grabación de la mamá de Iván Duque con la lobista en la red de corrupción de Mario Castaño, el ex senador que está preso en este momento, se dice que hay 29.000 bienes disponibles para la señora madre de Iván Duque, señores. Y en esta investigación no la mencionó, y cuando le preguntaron al fiscal Barbosa si tenía alguna investigación sobre la madre de Iván Duque, pues este señor negó que hubiera alguna investigación. Pero en este momento Gustavo Petro le mandó investigar y que tenga el que tenga que caer, señores. Y pues frente a este gran escándalo que no se puede tapar, pues la revista Semana y la señora Vicky Ávila publicaron su última portada donde dicen el festín con los bienes de la mafia, señores. Aquí dice, Semana destapa el desastre en el manejo de las fortunas de los narcos en la SAE. Hay políticos, funcionarios, exfuncionarios y particulares involucrados en un potente entramado de corrupción, mucha plata e impunidad, señores. Pues aquí dice que Semana destapa el desastre en el manejo de las fortunas de los narcos, pero en realidad quien destapó esto es el presidente Gustavo Petro y el director de la SAE, Daniel Rojas, que fue designado por él mismo. Vamos a leer el artículo que escribió Semana sobre estos bienes incautados a la mafia y que están haciendo festín varios funcionarios y políticos de este país. Dice, políticos camuflados, entre ellos un senador de Antioquia que estaría detrás de la repartija de bienes de los narcos con fichas en esa regional de la Sociedad de Activos Especiales SAE. Un gobernador que aparentemente hace fiestas en una finca incautada a un mafioso. Una exalcaldesa de Quibdó que tiene su familia viviendo en una propiedad incautada a la mafia. Una asociación de campesinos que tendría una estrategia para apropiarse de manera irregular de bienes y vehículos. Narcotraficantes que siguen al mando de sus propiedades, pese a la extinción de dominio, testaferros aquí y allá. Y un inventario incompleto por el que nadie responde hace años. Billones de pesos están en juego. Ese es el alarmante panorama que sacude a la SAE, la entidad que reemplazó a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes DNE, liquidada en el 2011, justamente por un grave escándalo de corrupción por el cual terminaron condenados varios exdirectores y enredados por lo menos una decena de congresistas, a los cuales no les pasó nada ante la justicia y hoy siguen ejerciendo. La SAE administra las fortunas de los narcos representadas en casas, apartamentos, fincas, vehículos, oficinas, joyas, oro, obras de arte, locales comerciales, lotes, garajes y depósitos, entre otros bienes. Esta semana el presidente Gustavo Petro advirtió que el país está enfrente de uno de los peores hechos de corrupción. Todo indica que no se trata de un nuevo escándalo, sino del mismo de siempre y en que sus protagonistas solo han cambiado. El caos es tal que unos 4.000 vehículos decomisados a los mafiosos están perdidos. Un dato escandaloso. Entre ellos hay carros de alta gama y de marcas como Ferrari, Porsche, Jaguar. Pero eso no es todo. Según un balance de la SAE conocido por Semana, desde el 2018 ya había 1.559 bienes inmuebles por ubicar. Eso quiere decir que aunque hay alguna evidencia de su existencia en papeles, nadie tiene certeza de su ubicación ni de qué uso se le estarían dando. La entrega de la información de los bienes de los narcos del DNE a la SAE en el 2014 durante el gobierno de Juan Manuel Santos fue realmente desastrosa. Se recibió al DNE en liquidación, un inventario que era un listado de papel, en un sistema muy rudimentario que se gestó durante la liquidación del llamado Matrix. Cuando se intervino la DNE, entiendo que tenían un sistema llamado Faro y durante la liquidación se migró. No recibimos copia de Faro ni encontramos actas de migración. Incluso llegaron anónimos que decían en esta migración que se eliminaron activos, pero no teníamos forma de contrarrestar o verificar esa información. Todo era un caos. Esto fue lo que dijo María Virginia Torres, quien estuvo al frente de la SAE entre el 2014 y julio del 2020. Pero lamentablemente este escándalo se viene a gestar en el gobierno de Iván Duque y se viene a destapar con el gobierno de Gustavo Petro. Por eso no querían que este señor Gustavo Petro llegara a ser presidente, porque les iba a destapar escándalo tras escándalo de corrupción, señores. Y además esto incluye en este momento presuntamente a la madre del señor expresidente Iván Duque sobre la repartija de estos bienes incautados a la mafia.
Aquí la señora se sigue refiriendo frente a esto. No había cuentas individuales de la productividad o de gastos de cada uno de los bienes. No había aseguramiento de la información que entraba o salía de la base de datos. Hay muchos procesos penales contra gente en la DNE. No se sabía el estado físico, jurídico ni económico de los bienes. También dice, la SAE es una presa fácil de la corrupción. Hay muchos intereses oscuros, pequeños y grandes. Pues sí, señores, a exfuncionarios de la SAE les están pisando los talones porque esta gente hizo una repartija de bienes incautados a la mafia y que quisieron desaparecer, pero esto se va a destapar, señores. El país aún no paga los platos rotos y pese a los esfuerzos no se ha podido reconstruir todo el inventario. Nadie se atreve a tener la última palabra en este tema, una evidencia sólida del desorden y del desgreño. Documentos oficiales en poder de esta revista advierten, por ejemplo, que las 62.350 carpetas entregadas por el DNE, el 85,6% tiene documentos, no en su totalidad, con rasgaduras. El otro 16,4% presenta deterioro biológico como escurrimiento de tinta y humedad. Otros documentos están soportados en papel químico o fax, lo que afecta el futuro de la pérdida de información. Este preocupante diagnóstico aparece consignado en una denuncia en averiguación de responsables radicadas en la Fiscalía en abril del 2018 por la cúpula de la SAE de ese entonces. La verdad es que nadie sabe si realmente todos estos bienes en poder del DNE pasaron a manos de la SAE. Por eso el presidente Gustavo Petro le pidió al fiscal Francisco Barbosa que investigue y contraste todos los inventarios para determinar cuál es la magnitud real de los bienes de la mafia que literalmente se habrían esfumado en los últimos 8 años. La labor no es fácil, dado los problemas originarios en el archivo y en el manejo de la información, la falta de evidencias en algunos casos y hasta la imposibilidad de inventariar bienes de los narcos ubicados en zonas rojas de orden público a donde nadie puede llegar por razones de seguridad. Pues des en cuenta, colombianos, que se destapa tremendo escándalo de corrupción donde hacen festín con los bienes incautados a la mafia los diferentes directores regionales, señores. Y entre estos hay funcionarios implicados y también políticos. Pero por ningún lado ni Vicky ni Revista Semana mencionan a la querida madrina, más conocida como Juliana Márquez, madre del señor expresidente Iván Duque. Recuerden la rueda de prensa que dio hace pocos días el señor fiscal Francisco Barbosa junto al presidente de la República y el director general de la SAE. El señor se puso muy nervioso cuando le preguntaron si tenía una investigación con respecto a la mamá de Iván Duque y él lo negó, que no tienen ninguna investigación. También dio una cifra que vale la pena escucharla de nuevo para que se den cuenta el contraste y dónde estarán los bienes perdidos, señores. Vamos a escuchar al fiscal en ese momento que dio el informe frente al presidente Gustavo Petro. Son bienes que se le han incautado, se le han impuesto medidas cautelares a la mafia y que deben ser utilizados para beneficio de la gente, presidente. En ese sentido, hemos en este primer ejercicio entregado la lista de 19.587 bienes que están discriminados a través de bienes rurales, urbanos, semovientes, vehículos, sociedades, establecimientos de comercio y otros relativos a dinero en efectivo, oro, joyas, aeronaves, embarcaciones. 19.587 bienes, aquí reporta el señor fiscal Barbosa. Pero vamos a contrastar la cifra que dio el fiscal Francisco Barbosa con la grabación que le interceptaron a la lobista Nova Lorena Cañón hablando con la madre de Iván Duque, Juliana Márquez, donde menciona otra cifra totalmente diferente. No, muy atenta. ¿Qué hubo, Lorena? Juliana, ¿cómo va? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Bueno, señora, acabo de salir de la SAE, le dejé una artesanía al teniente coronel Castillo, porque ya se está como terminando de finiquitar el tema del inmueble del Banco San Rafael. Sí. Ay, no puede ser. Sí, él dijo, mire, Lorena, hasta que no terminemos todo, le decimos, estamos esperando un apoyo de la gobernación, pero ya está listo. Dijo, Lorena, quiero que organicemos una reunión con el director de SAE, porque si la señora Juliana necesita otros inmuebles, que nos diga en qué ciudades quiere. Tenemos 28.000 inmuebles con los que podemos apoyar. 28.000 inmuebles, señores, menciona la lobista Nova Lorena Cañón. 28.000 inmuebles incautados a la mafia y puestos a disposición para la madre de Iván Duque para que disponga de ellos. Y pues esto realmente es escandaloso. Semana no lo menciona, Vicky no lo menciona y pues todos están callados.
Y aquí al fiscal Barbosa le va a tocar investigar y está entre la espada y la pared, pues él mencionó una cifra de 19.587 inmuebles contados entre semovientes, autos y pues propiedades. Y aquí la señora lobista Nova Lorena dice que hay 28.000 inmuebles dispuestos para la señora madre del expresidente Iván Duque. Ay, no, Dios mío. Entonces pensemos de pronto en el Tolima, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pasa con lo del Tolima? Con lo del Tolima me dijo, no, acuérdese que con el Tolima no le hemos pedido ningún inmueble a él. No, pero con lo de la Cruz Roja. Con lo de la Cruz Roja están haciendo como toda la consulta. La señora Luz de Soler también está ya pendiente. Yo viajé 2 días después de que hablé con Juliana, ella miró, tomó fotos, todo, se reunió con el de la Cruz Roja y todo. Así se repartían los bienes entre políticos y funcionarios. Vamos a ver qué opinan los colombianos frente a este escándalo de corrupción que cada vez va tomando más fuerza. Aquí le dicen a la señora Vicky Ávila sobre esta portada que pues presentó el día de ayer. Te faltó publicar las grabaciones de la mamá de Duque, alias la madrina. ¿No te parece escandaloso o no te dieron permiso para publicar algo tan evidente? Aquí otro usuario dice, qué coincidencia que el Pasquín Semana destapa el escándalo de la SAE justo después de que el presidente Gustavo Petro ordena hacer el inventario de los bienes entregados a políticos corruptos por sumas irrisorias y se sabe de la participación de alias La Madrina en este caso. Aquí Patricia Vargas dice, ¿qué destapó Semana? Si eso lo destapó el presidente Gustavo Petro. Para robarse titulares calladita, pero para difamar, tergiversar, manipular el gobierno, saca sus titulares amarillistas y grotescos. Otro usuario dice, el agua moja, eso era algo de esperarse, la DNE fue una cuna de corrupción y la SAE no iba a ser la excepción. Lo importante es que se vean las acciones de la ley dándole cárcel a los involucrados. Pues sí, colombianos, aquí pues la revista Semana no pudo tapar con un sol y tuvo que darle la razón a Gustavo Petro sobre este escándalo de corrupción que va a enlodar a muchos políticos y muchos funcionarios. En este caso, también a la madre del señor expresidente Iván Duque, presuntamente, ¿no? Entonces, des en cuenta, colombianos, cómo esto empieza a tomar forma y empieza a ser escandaloso. Por favor, si les gustó este video, compártalo porque es muy importante que ustedes se vayan dando cuenta del escándalo de grandes proporciones que se empieza a destapar. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que le den like a este video y pues se suscriban a nuestro canal.